La democracia no puede ser de unos pocos y de unos pocos vagos y sinvergüenzas. La democracia es de todos. La democracia es un espacio común de los ciudadanos para poder... Humildes necesitan un cambio, pero todos son buenos seres humanos al momento que necesitan tu voto, pero cuando llegan al poder, que sus promesas las cumplan otros. Hoy en día para entrar en política lo puede ser cualquiera. Todos son payasos de pantalla que quieren llenar su billetera. En este monopolio entra cualquier farándula. Mientras que los políticos están preocupados en cuidarse las espaldas, porque parecería que todos tienen rabo de paja, están preocupados del reparto, están preocupados de cómo se colan en las listas para las próximas contiendas electorales. Hoy en día solo metropolitanos por abuso de poder golpean padre y madre y dicen que ellos aplican la ley. Pregunto si nos reímos cuando dice que nos ve como hermano. Esto es social cretino, no social cristiano. Presa candidata independiente porque no fiscaliza el dinero que donó toda mi gente. Buenas amigos, arrancamos un nuevo programa de Líneas de Fuga y hoy lo hacemos con, yo considero, uno de los activistas sociales más interesantes que tiene el Ecuador. Hablamos de Wilson Merino, gracias por acompañarnos, Will. Muchas gracias. Wilson es un personaje joven, tiene 38 años, es decir, pero digamos, la mitad de su vida la ha dedicado, digamos, ya a la intervención social y, digamos, con una visión bastante singular de lo social, ¿no? Quiero decir, me parece que Wilson Merino tiene estas virtudes de entender lo social desde una visión política macro y, digamos, yo creo que eso es la faceta que más interesante le hace, más allá de las acciones solidarias, digamos, que de forma continuada emprende durante los últimos 18 o 20 años. Gracias por acompañarnos, Will. Muchas gracias. Y lo primero que te preguntaría sería para la audiencia, ¿quién es Wilson Merino? Buenos días, Decio. Gracias por la entrevista. Mira, yo soy un ciudadano común y corriente, con sueños, con aspiraciones, con alegrías y con tristezas. Soy el segundo de 3 hijos de Cecilia Rivadeneira y Wilson Merino, que fueron mis padres. Perdí a mis padres siendo muy joven, perdí a mi madre víctima de esta terrible enfermedad que es el cáncer cuando yo tenía 18 años y perdí a mi padre víctima de la violencia que azota al país cuando tenía 26 años. Desde muy joven he tenido que valerme por mí mismo y bueno, es parte de mi historia, yo soy yo y mis experiencias, ¿no? Muchas de ellas tristes, dolorosas, pero también tengo historias llenas de amor, ¿no? En esta trayectoria por el activismo social conocí a quien es ahora mi esposa, Daniela Barragán. Ella es una sobreviviente del cáncer. Ella luchó fuertemente y finalmente venció esta enfermedad. Y yo con ella ahora tengo 2 tesoros, mi hija Manuela, que tiene 4 años, es una niña traviesa, inquieta, llena de picardía, y tengo a mi segunda hija Mar, que es un mar de calma, es una niña que nos ha traído mucha calma en medio de tantos momentos difíciles. Soy ingeniero comercial, tengo un máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación, soy politólogo, terminé una maestría en la Flaxo en Política Comparada. Gracias a mis padres he podido vivir en varios países, viví 2 años en Canadá, viví 6 meses en Italia, viví un año en España, donde hice mi maestría, viví 5 años en China, y pude conocer esta cultura asiática tan fascinante y de quienes tenemos mucho por aprender. Yo soy alguien a quien desde muy niño le inculcaron profundos valores humanistas. Mi madre Cecilia Rivadeneira fue alguien muy sensible frente a la realidad del país, también muy crítica sobre lo que sucedía. Mi padre, una persona más liberal, y bueno, también tengo 2 hermanos, de padre y madre, que son pilar fundamental en mi vida, y tengo 3 hermanos más de padre. Tengo una hermana mayor y tengo 2 hermanos mayores, en total somos 6. Eso soy yo, soy amigo, además soy parte de una organización donde me siento uno más, y bueno, lleno de sueños y con ganas de participar activamente en la construcción progresiva de un país distinto, donde mis hijas y quienes vendrán el día de mañana puedan vivir cada día mejor. Y Wilson Merino, digamos, es parte y de alguna forma dirige o es la cara visible de 2, digamos, espacios en el ámbito de lo social.
Hago referencia a la Fundación Cecilia Rivadeneira, la fundación que lleva el nombre de tu madre, donde tenéis un tipo de trabajo muy específico, digamos con niños, etcétera, que ahora quiero que nos comentes, pero también, digamos, en torno a ti o contigo, es decir, se ha construido, digamos, un movimiento de jóvenes con una vocación social y que han hecho un gran trabajo de intervención, entre otras cosas, durante esta pandemia de la COVID-19, que son los imparables, ¿no? Me gustaría, Uy, que nos dieses una visión de cómo ves el tejido social ecuatoriano en general, es decir, cuál es la realidad del mundo de lo social en el Ecuador, una cosa que está muy transversalizada por un pasado muy asistido por las ONGs de desarrollo, es decir, por la cooperación internacional, etcétera, que yo creo que eso, te digo con toda honestidad, me parece que mató cierto activismo. Hay gente que no sabe trabajar si no es asalariadamente, etcétera, que eran estas lógicas tal. Eso cambió en este país y, digamos, estamos en la realidad en la que estamos. Es decir, ¿cómo ves ese mundo de lo social? Y háblanos de estos dos espacios de la Fundación Cecilia Rivadeneira y de Imparables. Bueno, yo perdí a mi madre siendo muy joven y tuve que valerme por mí mismo. Y yo empecé emprendiendo una empresa de publicidad. Una empresa que creció y que me permitió construir un patrimonio, terminar mi universidad. A la par yo creé la Fundación Cecilia Rivadeneira con este objetivo, siendo muy joven, de mantener viva a mi madre, ¿no? mantener su espíritu presente. Y la verdad es que lo he logrado. Yo veo a mi madre reflejada en la sonrisa de los niños, en el abrazo sentido de los padres y en la forma de trabajar de los voluntarios. Durante estos 18 años de trabajo en la Fundación Cecilia Rivadeneira yo he venido madurando. Ya no miro de la misma manera con la que miro cuando empecé. Creo que tengo una conciencia más profunda y creo que tristemente tenemos un país fragmentado, polarizado, dividido. Manejamos un lenguaje que no tiene significados comunes. La persona que está al frente termina siendo siempre una amenaza y me parece que eso es lo desgarrador de la descomposición del tejido social. Yo creo que hay que fortalecer el tercer sector, un sector que ha sido invisibilizado. Generalmente se habla de dos sectores, ¿no? La empresa privada o el sector público, cuando en realidad hay tres sectores. Hay una sociedad civil que ha tenido un rol invisible en medio del desarrollo del país. Yo creo que hay que fortalecer el tercer sector, yo soy parte de él. Creo que es un sector que necesita mejorar su gobernanza, su planificación estratégica, sus modelos de gestión de fondos, de asignación de fondos, de transparencia. Creo que hay que crear todo un marco de política pública que permita que el sector se fortalezca y me parece que es un sector que de una u otra manera puede ayudarnos a reconstruir el tejido social. La base fundamental es la confianza, ¿no? Y la confianza se construye en espacios comunes, escuchando a la gente. Si yo he sido capaz de levantar más de 10.000 voluntarios en estos años de servicio, tiene que ver con la confianza, porque me han visto en territorio, en los hospitales, acompañando a los niños y la gente se involucra. Si logramos llegar a la Asamblea Nacional con 159.000 firmas de respaldo para la primera iniciativa popular normativa, tiene que ver con la confianza y la coherencia de poder construir un proyecto de ley desde la sensibilidad de algo que me es común y desde esta lógica de construir un proyecto con la gente, ¿no? En comunidad, sin que yo sea quien finalmente vea cuáles son las soluciones, ¿no? Yo creo que el liderazgo que yo planteo es un liderazgo de articulación más horizontal, poder recoger diferentes voces, diferentes visiones y poder construir un proyecto común. Y eso es lo que hemos venido tangibilizando en la Fundación Cecilia Rivadeneira. Hemos ido un paso más allá. Hace algunos años hemos decidido conformar este colectivo Imparables, que tiene que ver con la participación activa de los jóvenes en la vida democrática, ¿no? Si los jóvenes no participamos, las cosas no van a cambiar. Es imposible tener resultados distintos si hacemos las cosas de la misma manera. Y en este sentido, las nuevas sociedades, las nuevas personas, los nuevos actores que aportan nuevas formas de mirar, de sentir y sobre todo de actuar, tienen que participar, tienen que involucrarse de forma mucho más activa en la vida democrática, desde diferentes espacios, ¿no? Generando opinión pública, identificando las problemáticas que hay en los barrios, en las comunidades, haciendo uso de los mecanismos de democracia directa, cabildos populares, iniciativa popular normativa, presupuestos participativos, sillas vacías, incluso revocatoria de mandato.
Si es que los ciudadanos no cambiamos, la política de este país no va a cambiar. Si es que los ciudadanos no participamos y seguimos abdicando la responsabilidad en una clase dirigencial que no ha estado a la altura de las necesidades del país, las cosas van a seguir empeorando. Yo siento que hay un nuevo país. Es un país que no se logra ver por la opacidad del viejo país de estos malos dirigentes, pero es un país que está ahí, es un país lleno de esperanza, es un país que yo lo miro en los voluntarios que me han acompañado durante estos 100 meses de pandemia, que han estado en primera línea. Este nuevo país que, por ejemplo, está en los médicos, en los científicos, en los profesionales que no dejan de trabajar para encontrar respuestas para la gente. Y desde la esperanza de ese nuevo país es desde donde debemos articular esfuerzos y seguir construyendo progresivamente más oportunidades para todos. Y hablabas, Gui, de esa iniciativa legislativa que articulasteis en torno al tema del cáncer, ¿no? Vamos a rescatar un poco eso, quiero decir, porque eso es una conexión que me parece muy interesante, que es desde lo social a lo político, es decir, al final eso terminó en la Asamblea Nacional, en el Poder Legislativo, digamos, y me gustaría que nos contases un poco cuál es la esencia de esa iniciativa, es decir, qué es lo que se planteaba ahí, ¿y cómo terminó esa iniciativa? Es decir, ¿cómo vistes que eso fue gestionado desde lo político, naciendo desde lo social? Es decir, ¿cómo vistes esa dicotomía, digamos, de alguna forma? Cuéntanos la experiencia de esa iniciativa. Bueno, nosotros como fundación existimos para llenar un vacío que está en la sociedad y que desde el Estado no se han hecho cargo, que las autoridades no se han hecho cargo. En un país ideal, probablemente la Fundación Cecilia Rabanera no debería existir. Esta debería ser la responsabilidad de un Estado a través de instituciones sólidas política pública, claro, y políticas públicas efectivas, pero estamos muy lejos de ese país y en este sentido necesitamos que la ciudadanía participe. En estos varios años de transitar hemos crecido mucho, hemos logrado tangibilizar este espacio que es la Escuela Granja, que es la primera escuela inclusiva para niños con enfermedades catastróficas. Tenemos un albergue, tenemos canchas, tenemos proyectos de reinversión laboral, ahora estamos transitando hacia un centro médico de atención ambulatoria y si bien hemos crecido mucho, la conclusión final es que la única forma de transformar una realidad injusta es a través de políticas públicas, ¿no? Desde la institucionalidad del Estado. Nosotros nos desafiamos de hacer algo que nunca se había hecho en este país, que tiene que ver con sacar a las leyes del encierro de estas 4 paredes de los asambleístas y construirlas con la gente en espacios comunes, ¿no? De eso se trató la iniciativa popular normativa, una iniciativa que miraba la lucha contra el cáncer de manera integral, no solamente desde el paradigma médico, sino sobre todo desde el problema social, que es realmente donde están la mayor cantidad de problemas de los pacientes y de las familias, la pobreza multidimensional, las grandes asimetrías sociales, la desigualdad. Y desde ese espacio pudimos construir un proyecto de ley donde participaron más de 10,000 pacientes y sus familias y que finalmente nos permitió salir al territorio con más de 10,000 voluntarios y recoger 159,786 firmas que nos permitieron llegar a la Asamblea Nacional por primera vez a través de los mecanismos de democracia directa. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada, ¿no? La institucionalidad del país nos expulsó. La Asamblea Nacional pisoteó la voluntad popular una vez más. La democracia liberal, la democracia representativa, no termina de reconocer la democracia participativa. Y me parece que en este contexto del COVID tenemos que radicalizar la defensa de la democracia. La democracia no puede ser de unos pocos y de unos pocos vagos y sinvergüenzas. La democracia es de todos. La democracia es un espacio común de los ciudadanos para poder debatir, dialogar y establecer en conjunto los temas que para nosotros son importantes. A mí me parece que hay una desconexión absoluta entre las prioridades de los políticos y las prioridades de los ciudadanos. Mientras que los políticos están preocupados en cuidarse las espaldas, porque parecería que todos tienen rabo de paja, están preocupados del reparto, están preocupados de cómo se colan en las listas para las próximas contiendas electorales, los ciudadanos estamos preocupados por nuestra salud, por la salud de nuestros hijos, por la educación nuestra, por la educación de nuestros hijos, por el tema del empleo, por cómo sostener nuestros emprendimientos, ¿no? Esta desconexión absoluta entre la vieja política o esta política liberal de unos pocos representantes y los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que finalmente está buscando las diferentes formas de participar activamente.
Si bien el resultado no fue favorable, Decio, yo creo que lo valioso ha sido el proceso, ¿no? Como en todo, la Fundación lleva 18 años y todo lo que hemos logrado ha sido parte de un proceso de aprendizaje. Y me parece que la iniciativa popular normativa nos dio eso, el proceso, la posibilidad de conectar con la gente, la posibilidad de recorrer los mecanismos de democracia directa, la posibilidad de decirle al país que es posible pensar en una democracia distinta, donde todos finalmente podamos participar. Y ahí hay un elemento muy interesante que quiero enganchar con la siguiente pregunta, y es, yo creo que hay un nuevo paradigma en el siglo XXI, ¿no? Y cuando digo nuevo paradigma me refiero a que esas lógicas de representación, esas que tú sientes que te fallaron o que os fallaron colectivamente, digamos, en esa iniciativa legislativa, y que la sociedad en su conjunto siente que le falla permanentemente, porque ese es el divorcio entre el establishment o la clase política y la sociedad existente en este momento, es una cosa generalizada, ¿no? Si nosotros vemos, digamos, los sucesos políticos más interesantes de este siglo, en lo que llevamos de siglo, son sucesos donde la institucionalidad o el mundo partidista no ha tenido rol. Estoy pensando en las primaveras árabes, estoy pensando en el 15M de los indignados en España, estoy pensando en los chalecos amarillos franceses, en fin, quiero decirte, los Occupy Wall Street, Londres, Hong Kong, en las movilizaciones de junio del 2013 en Brasil, o incluso, por utilizar los últimos sucesos, los momentos antes de la pandemia, octubre en Ecuador, octubre que se extendió durante varios meses hasta el confinamiento en Chile, o noviembre en Colombia, etcétera. Quiero decir, ese tipo de sucesos son sucesos, digamos, articulados desde la sociedad, con tomas de decisiones que se dan a través de mecanismos asamblearios y de lo que sería una democracia radical. Voy a utilizar un término que además constitucionalmente está reconocido, ¿no? La realidad de esto es que lo que nos viene a decir esto de alguna forma es que la política está allá y la gente está acá, ¿no? Esta es la lectura que podemos hacer de estos 20 años que llevamos de siglo. El viejo sistema de representación democrática liberal del siglo XX ha hecho crack, ¿no? En el siglo XXI. Pues hago este previo para decirte que una persona como tú, que viene desde el ámbito de lo social, pero que tiene una visión política de las cosas, y digo esto porque esto es interesante, porque mucha gente en lo social le hace un corto de mangas a la política, ¿no? No quieren saber nada de la política. Yo creo que en el sentido, en tu persona, eso está combinado, es decir, de alguna forma tienes esa visión más amplia. ¿Cómo ves esas lógicas de diferencia y vinculación de lo social y lo político en el Ecuador de hoy? ¿Y cómo ves, digamos, esta desconexión entre la realpolitik o la clase política ecuatoriana y la sociedad ecuatoriana en su conjunto? ¿Y qué hacer en medio de ese contexto, ¿no? ¿Y qué hacer en medio de estas lógicas donde, digamos, lo más cercano al pueblo que puedes encontrar en la Asamblea Nacional seguramente son las personas que se encargan del servicio de limpieza, y exactamente igual en Carondelet o en otros espacios así? ¿Qué se puede hacer desde lo social y desde la sociedad en un ámbito político como el que vivimos en este momento? A mí me parece que desde la caída del muro de Berlín, la discusión de la política ya no es de izquierda o derecha. Me parece que la discusión de la política gira alrededor de las causas, de la defensa de las causas, y yo durante varios años he defendido varias de ellas. Yo he defendido la causa de la salud, la causa del cáncer, la causa de construir oportunidades para los niños, ¿no? Pero en el mundo la discusión gira alrededor de diversas causas. La causa ambiental, por ejemplo, el impulsar este paradigma tan importante que ha sido liderado por activistas niños, ¿no? Niñas que han puesto en jaque a la comunidad científica y a los tomadores de decisión. La causa del feminismo, por ejemplo, ¿no? La deconstrucción de todo lo que se había construido y construir nuevamente términos comunes de referencia, ¿no? Desde el lenguaje, y varios tipos de causas que hay el día de hoy, ¿no? El respeto a la diversidad sexogenérica, por ejemplo, que ayer celebramos el Día de la Comunidad LGBTIQ, y a mí me parece que eso es muy positivo, ¿no? Me parece que necesitamos una democracia de más participación, necesitamos que la gente participe activamente en la vida democrática, y me parece que está sucediendo. Me parece que esta es una corriente que está ahí, que cada vez coge más fuerza. Esta es una corriente que en el Ecuador la vivimos
a través de varios actores. El movimiento indígena, por ejemplo, ha sido un actor clave en la reivindicación de los derechos sociales. La iniciativa popular normativa Acuerdo contra el Cáncer me parece que es un gran ejemplo. Lo que se ha logrado a través del feminismo también, el cambio de conciencia, son causas que están ahí. Lo que necesitamos es seguir empujando ese paradigma, lograr que los ciudadanos finalmente tengan un rol mucho más protagónico en la vida democrática, que no solamente tengan voz, que eso es algo que nosotros hemos aprendido en estos últimos años. Necesitamos que los ciudadanos tengan voz y voto, y para eso hay que incursionar. Creo que la ciudadanía tiene que buscar las formas de salir y desafiar espacios de poder para poder colectivamente construir una democracia directa. Yo creo, como tú, que hay que radicalizar la democracia, ¿no? Creo que en un contexto tan difícil como hemos vivido, la democracia liberal se ha desnudado y la hemos visto como es, ¿no? Es una democracia que defiende intereses muy particulares de esos pocos que se benefician del sistema y de esos grupos económicos que también terminan acudiendo a la democracia cuando piden auxilio, y cuando los problemas se van, ellos también se van, ¿no? Me parece que en este sentido hay una esperanza, hay una luz de esperanza. Me parece que la gente está tomando conciencia sobre la necesidad de vivir en comunidad, la necesidad de ponernos de acuerdo, la necesidad de intercambiar ideas opuestas, y me parece que hay un elemento adicional que viene a favorecer esta democracia de participación, que tiene que ver con la irrupción de la tecnología. Antes era muy difícil que la gente se reúna, ¿no? Ahora, a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas, la gente puede participar. La gente puede participar en consultas previas a través del Facebook o a través de cualquier red social, ¿no? Los mandatarios deberían consultar a la ciudadanía todo el tiempo haciendo uso de estos mecanismos, y me parece que hay una gran oportunidad, que hay que seguir buscando las formas de explorarla, y creo que hay que entregar más herramientas y más mecanismos para que la gente se involucre y se contagie de esto que a mí me parece tan bonito, que es la vinculación con la comunidad y la participación activa en la vida democrática. Y digamos, quiero enganchar con algo que has dicho, que es el tema de las nuevas tecnologías, para, digamos, plantear una lógica concreta. Parece que el debate nos lo han posicionado políticamente, hablo, en esto de el Estado como ente articulador, regulador del mercado, de la sociedad, etcétera, o versus no el Estado, que es esta lógica más liberal y neoliberal, es decir, que plantea el achicamiento del Estado a su mínima expresión, pero nadie habla de reinventar el Estado, ¿no? Y aquí es donde te quiero ir. Precisamente tú tocabas, digamos, la necesidad de ver, y lo tocas y además lo haces, y aquí es donde quiero aterrizar, la necesidad de ver, digamos, cómo se hace la toma de decisiones, es decir, y que efectivamente a través de plataformas tecnológicas, de la democracia digital, es decir, a través de todos estos mecanismos hay formas, es decir, de hacer, digamos, que la ciudadanía participe, digamos, de una forma cada vez más voluminosamente, es decir, con cada vez mayor llegada, mayor penetración. Y digo esto porque Imparables tiene una iniciativa que es una iniciativa de recopilar ideas, digamos, pensando en un Ecuador de futuro entre la sociedad, y tenéis una plataforma tecnológica que articula eso y si no me equivoco estáis sofisticando, digamos, eso. Y me parece muy interesante que se dé eso en un momento previo electoral, es decir, los políticos ecuatorianos, si algo demuestran, es una escasa capacidad de ideas innovadoras, es decir, que el debate no es político, el debate es un debate de acusaciones, en fin, quiero decir, ya sabemos, ¿no? De mucho ruido, es decir, pero pocas ideas en un país que necesita ideas, ¿no? Y en este sentido, cuéntanos un poco esa iniciativa que tenéis y cómo te planteas esta lógica que creo que es disruptiva, de injerencia de la sociedad civil en el mundo de la política convencional o institucional, si quieres, ¿no? La discusión de los políticos va por un lado, las necesidades de la gente va por otro, ¿no? Y yo creo que hay que ser conscientes de lo que están intentando ellos hacer con nosotros, salir de esas discusiones inútiles y poder construir con la comunidad sobre los temas que son relevantes, ¿no? Que es como resignificar la política, entiendo, ¿no? Justamente, yo en lo personal creo en el rol de las instituciones. Yo creo que el país necesita institucionalidad sólida, que es lo que hemos perdido durante estos 3 años de gobierno o desgobierno de Moreno. Creo que las instituciones son fundamentales para poder establecer puntos en común en medio de la diversidad.
Yo creo en la reforma, yo creo que las reformas se tienen que construir de manera gradual y creo que la reforma es la respuesta a no caer a este salto al vacío que terminan siendo las revoluciones. Y para lograrlo necesitas fortalecer confianza, ¿no? Confianza que no tienen los actores políticos, o sea, ninguno de ellos. Yo siento que al día de hoy cualquier partido que tú mires, cualquier partido político no goza de la confianza de la ciudadanía. Ellos pueden estar el día de hoy repartiéndose los puestos, los cargos, las elecciones, en fin, pero seguirá siendo un gobierno que adolece o que carece de legitimidad porque la gente no conecta con estas lógicas egoístas de construcción de un proyecto de país. En función de eso, y haciendo uso de los mecanismos de democracia directa y haciendo uso de las nuevas tecnologías, hemos decidido salir al territorio y construir con la gente un programa de país al 2030 que además tenga como marco de referencia los ODS, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que hacer. Creo que necesitamos construir más derechos para más gente, necesitamos incrustarnos en una discusión global como son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, pero necesitamos particularizar las necesidades de nuestra gente, necesitamos fortalecer nuestra propia democracia. Nadie va a venir desde afuera a resolvernos los problemas, tenemos que ser nosotros mismos los protagonistas del cambio que queremos ver en nuestra comunidad. Para eso estamos hablando con la gente alrededor de la salud, por ejemplo, ¿no? Y la salud desde una visión más amplia. Estamos hablando de la educación, cómo replantear un nuevo paradigma en la educación. No se trata solamente ahora de tener buenos estudiantes, lo que necesitamos es tener buenos ciudadanos, ¿no? Niños que aprendan a ser solidarios, compasivos, que aprendan a respetar a la naturaleza, a cuidar a todos los seres vivos y que sobre todo aprendan a buscar su propia verdad, no la tuya, no la mía, la de ellos, ¿no? Que me parece que el sistema actual no favorece. Me parece que hay que hablar sobre el empleo, sobre la reactivación económica, sobre toda la contingencia social. Necesitamos hablar de cómo prevenir la corrupción, ¿no? Lo que sucede en nuestro país es lamentable, ¿no? Finalmente hablamos del tema una vez que los hechos se han sido consumados, ¿no? Hablamos ahora de lo que nos robaron en los hospitales, ¿no? Cuando en realidad el esfuerzo de la ciudadanía tiene que ver con cómo prevenir la corrupción, cómo prevenir el delito. Y para eso hemos convocado a un gran diálogo, a un gran espacio de encuentro de la ciudadanía, de los jóvenes, de estos nuevos protagonistas, de los protagonistas del nuevo país, para acelerar el proceso y finalmente salir a desafiar a esta clase dirigencial que, Decio, no representa a nadie. Los ciudadanos estamos profundamente indignados frente a la clase dirigencial de este país, no solamente las élites políticas, también son las élites económicas de este país, ¿no? Ellos han mantenido una relación en contubernio y los grandes afectados terminan siendo las grandes mayorías, ¿no? Finalmente es lo que ves: desempleo, falta de oportunidades, desigualdad, violencia, preocupación, dolor, y contra ello debemos luchar. Frente a ello debemos unir a una ciudadanía diversa y participar. Quiero enganchar ahí con una visión tuya que de alguna forma has expresado muy someramente aquí, pero me gustaría profundizarlo un poco más. ¿Cuál es la situación en la que está el país y cuál es tu valoración sobre la gestión de la administración Moreno, ¿no? Durante esos 6 años y pico que llevamos de gestión? Digo, sabemos cuál es la coyuntura económica nacional, es decir, no tienen dinero ni para morirse, han sido incapaces más bien de generar una hoja de ruta, digamos, económica para el país. Tenemos una contracción, vamos a tener una contracción económica muy superior a la media latinoamericana, eso lo dicen las instituciones de Bretton Woods, no yo, es decir, que no son nada sospechosas de ser izquierdistas ni radicales, y de alguna forma hay una valoración por debajo de 2 dígitos positiva, una valoración positiva por debajo de 2 dígitos del conjunto de las instituciones públicas en general, es decir, poder legislativo, el ejecutivo, etcétera, en fin, quiero decir que estamos en una situación bastante complicada. ¿Cómo ves tú, entrando un poco más en profundidad, qué ha pasado con este gobierno? Es decir, quiero decir, ¿realmente son tan incapaces? ¿Realmente crees que venían tan condicionados de la coyuntura del gobierno anterior como ellos dicen para justificar, es decir, la inacción durante 3 años y pico de políticas públicas en favor de las grandes mayorías? ¿Cómo visualizas esto? Que aparezca una pandemia no es culpa del gobierno.
pero llegar a ella tan débiles, claro que lo es, y eso es una responsabilidad de este gobierno, un gobierno que se ha dedicado a satisfacer los intereses de unos pocos en detrimento del bienestar de las grandes mayorías, y eso ha sido la tónica de Moreno. Somos el país en la región más desigual en cuanto al impuesto a la renta. La gente no paga el impuesto a la renta, y este es un gobierno que lo sabe, y si es que la gente no paga el impuesto a la renta, es muy difícil poder entregar más recursos en contingencia social para favorecer a las personas más vulnerables, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la institucionalidad del Estado. Me parece que necesitamos de un Estado que tenga una visión clara del país que queremos construir. Necesitamos tener una visión amplia, no solamente de coyuntura, sino la posibilidad de construir respuestas al mediano y largo plazo. Y necesitamos aprender a construir con la gente, no con unos pocos. Y me parece que en este sentido, Decio, hay que resignificar la política. La política no puede ser ese espacio de discusión a puerta cerrada, ¿no? La política no puede ser la negociación en medianoche y el reparto de los hospitales a los asambleístas por parte de un gobierno. La política tiene que ser el sentir al país, el ponerse en los zapatos del otro, en generar empatía, en entender que si el vecino, la persona que está al frente, vive mejor, yo voy a vivir mejor. Y yo te digo desde la experiencia, mi padre fue secuestrado y fue brutalmente asesinado por sus captores. Y eso sucede en sociedades tan desiguales. De nada sirve tener carros blindados o casas con muros muy altos o cámaras de seguridad cuando existen tantas asimetrías y tantas desigualdades. Esto es algo que yo he tenido que aprender en mi vida a base a mucho dolor, pero yo creo que hay que fortalecer este valor de vivir y convivir en comunidad. Necesitamos construir progresivamente oportunidades para todos. Necesitamos enfocarnos en lo verdaderamente importante como la salud. Necesitamos enfocarnos en la educación. Necesitamos enfocar los esfuerzos en construir progresivamente oportunidades para todos. Yo siento que este gobierno es un gobierno ausente. El presidente Moreno nunca ha estado. Me parece que traicionó no al expresidente Correa, traicionó un proyecto político, y me parece que eso es algo de lo que debemos hablar. Cuando nosotros vamos a las urnas, no votamos por la cara de la persona, nosotros no votamos por la cara bonita o fea del señor Moreno, nosotros votamos por un proyecto político que nos presentaron hace 3 años, y el cual él ha traicionado. Él traicionó un proyecto político que lo presentó hace algunos años, y me parece que eso es algo que los ecuatorianos no podemos perdonar. Me parece que esa traición a la política, desde el proyecto político, desde la construcción de un proyecto político programático, desde los valores que uno representa, es algo que tiene que estar marcado en la historia, y Moreno tiene que ser recordado como el traidor más grande de este país, no porque traicionó a Correa, sino porque traicionó el bienestar y el sentir de los ecuatorianos. Es esto que algunos flaxolinianos llaman neoliberalismo por sorpresa, ¿no? Que es decir, me da la sensación de que... Bien, oyes, por terminar, verás, tú formas parte de una generación, o sea, yo te veo sinceramente como una dicotomía, como la antítesis de lo que ha pasado con alguna gente de tu misma generación que, digamos, con mucha ansiedad de gobernar, llegó a gestionar este gobierno. De hecho son los que gestionan realmente este gobierno, son una gente de tu franja de edad, digamos, pero en esa ansiedad, viniendo de, algunos de ellos viniendo de realidades sociales, estoy hablando de las marchas de las putas, de varios procesos de esas características que tendrían que ver más con los movimientos sociales, etcétera, han hecho una transformación, digamos, a las antípodas de eso, ¿no? Es decir, hoy gestionan el país, se han convertido en voceros del neoliberalismo gubernamental, económico, son actores vinculados a grandes grupos corporativos y además tienen el país en la situación en la que está. Sin embargo, siendo de esa generación, tú te has mantenido en el ámbito de lo social, has hecho tu trabajo, digamos, en lo político, pero sin, digamos, afiliación partidista y sin pretensiones, digamos, arácnidas. Me refiero a no trepar por las paredes, ¿no? Como han hecho otros, ¿no? Ahora, desde esa posición de legitimidad que te da esto, de honestidad y de ética, te pregunto, para terminar esta entrevista, ¿cómo ves un Ecuador de futuro? ¿Es posible construir un Ecuador de futuro o estamos condenados durante las próximas generaciones a mantener un estado de corrupción permanente, de distanciamiento entre
el poder y la sociedad, es decir, o eso es posible reconstruirlo. Ecuador puede tener una sociedad más igualitaria, más justa socialmente, más equilibrada económicamente. Digamos, ¿cómo se puede hacer esto, Gui? Vosotros que estáis en esa iniciativa de recoger, digamos, estas ideas, estas aportaciones desde la sociedad para la construcción o para la aportación de lo que serían, entiendo yo, los compromisos electorales de quienes sean en el año 2021. Es decir, ¿cómo ves esa construcción de un país más justo y con proyección de futuro para esos jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que la situación que estamos enfrentando los ecuatorianos es muy crítica y creo que la situación social, la conflictividad social, la conflictividad política se va a acentuar. Sin embargo, yo creo que sí es posible construir un país distinto, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿no? Me parece que hay que tener puestos nuestros ojos en el mediano y largo plazo. Yo siento que las cosas verdaderamente importantes no se construyen de la noche a la mañana. La Fundación Cecilia Rivadeneira es lo que es después de 16 largos años de construir a pulso un proyecto. La legitimidad, la confianza que tenemos por parte de la ciudadanía no es de la noche a la mañana, es el resultado de un proceso arduo de trabajo, de un darnos permanentemente. Ha sido un trabajo en gerundio, haciendo, sintiendo, compartiendo con la gente, en comunidad. A mí me parece que ahí está la clave. Me parece que vivimos momentos muy críticos, me parece que la descomposición de la política el día de hoy ha llegado a niveles terribles, ¿no? Que nos roben en los alimentos. Yo que he estado repartiendo alimentos durante estos 100 días, ha sido atroz ver cómo los funcionarios públicos pueden robar en la compra de alimentos. Nos roban en las mascarillas, nos han robado incluso en las fundas para embalar a los muertos, ¿no? Y esa descomposición de la política creo yo que tiene que acelerar la posibilidad de que la ciudadanía incurse y participe activamente en la vida democrática. Yo creo que hay que salir a desafiar espacios de poder. Yo creo que la ciudadanía necesita tener voz, pero necesita también tener voto. Me parece que la democracia es el camino. Creo que hay que radicalizar la democracia. La democracia no es de ellos, la democracia es de todos. Tenemos que defender la democracia, tenemos que recuperar la democracia que ha sido capturada por unos cuantos sinvergüenzas y tenemos que madurar y tenemos que tratar de establecer con claridad cuáles son esos objetivos comunes por los que vamos a luchar. Hay muchos temas, Decio, hay muchos temas que requieren respuestas inmediatas, ¿no? Yo, por ejemplo, he venido trabajando alrededor de la causa del cáncer y a mí me encantaría que la discusión gira alrededor del cáncer, pero me parece que el país está en una situación muy adversa donde no se puede hablar del cáncer sin previamente hablar de la salud, por ejemplo, ¿no? Y me parece que hay un tema terrible de este gobierno. Ellos mal utilizaron una herramienta que es de los ciudadanos, que tiene que ver con el diálogo, el acuerdo. Recordarás que el vicepresidente utilizó hace un par de años este Acuerdo Nacional 2030 para darse a conocer, como lo hacen ellos, ¿no? Que quedó etérea, y ¿no? que quedó en el aire. Y a mí me parece que no es posible hablar de la reactivación económica, no es posible hablar de la reactivación productiva si es que no se habla de la salud. Y ese Acuerdo Nacional 2030 impulsado por el vicepresidente no habló de la salud, y como no hablaron de la salud, que era un tema que era importante para la ciudadanía, el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Tenemos que recuperar esos espacios no son de ellos no pueden seguir mal utilizando los mecanismos de democracia participativa que son nuestros, y eso se hace con el ejemplo, haciendo, creyendo, sintiendo, con la gente en comunidad. No es un camino fácil, pero yo creo que es el único camino que nos queda el día de hoy. Muchas gracias, Gui. Muchas gracias por el tiempo que nos has prestado, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y con nuestra audiencia. Y bueno, creo que por cerrar el programa, decía Michel Foucault que el poder más que imponer lo que hace es que normaliza, pero digamos ante toda normalización hay resistencias y creo que hoy hemos estado de alguna forma digamos en contacto directo con parte de esas resistencias, ¿no? De esas resistencias a lo injusto, de esas resistencias digamos desde lo social a una política que está absolutamente desconectada con lo social. Gracias por pasar este rato con nosotros, Gui, ha sido súper interesante hablar contigo y gracias a todos los amigos de Líneas de Fuga, seguiremos
la semana que viene con el siguiente programa. Muchas gracias a todos. En la mesa sin pan a diario por culpa de falsas promesas de un mandatario. Canallas que fingen ser tu amigo te llena de promesas y ellos su bolsillo. Barrios humildes necesitan un cambio, pero todos son buenos seres humanos. Al momento que necesitan tu voto, pero cuando llegan al poder, que sus promesas las cumplan otros. Hoy en día para entrar en política lo puede ser cualquiera. Todos son payasos de pantalla que quieren llenar su billetera. En este monopolio entra cualquier farándula. Esto es algo mucho más vivencial que tú. Ellos que pueden saber de política, candidatos son llamados por hacer cursillo en línea. El 21 es un chulquero que se cree banquero. A base de su mentira quiere llenar sus bolsillos de dinero. Tantos años en la alcaldía, sigo viendo lo mismo hoy en día. Son los metropolitanos por abuso de